sobre la otra reforma que también es muy preocupante. Lisa Sánchez Ortega, ¿cómo ves el panorama? Pues estoy completa y absolutamente de acuerdo con Jacobo. Tú recordarás, Carmen, que hace un par de semanas, cuando estábamos discutiendo otras iniciativas Sí. presentadas al Congreso para reformar la reforma judicial, yo abordaba un par de aspectos positivos que había encontrado en esa discusión, que incluso había llevado a foros dentro del Senado en la Comisión de Justicia con el senador Javier Corral. Uno de esos era el regreso de las dos salas a la Corte, que podría, ¿no?, de alguna manera beneficiar los temas de rezago por la necedad de haberlas eliminado en la reforma de 2024 y que todo funcionara desde el Pleno. Y otra es que sí se había discutido en el Senado, por ejemplo, cuestiones tremendamente problemáticas de las reformas constitucionales, no solo la federal, sino también las locales, en aspectos ya de administración de justicia, como el tema de la aprobación de la figura de los jueces sin rostro. Tú recordarás que en esa discusión, Carmen, en el 2024, se le dijo a la gente que íbamos a poder anonimizar a los jueces específicamente como una materia o como una medida de protección en casos muy, muy concretos de delincuencia organizada. Bueno, lo que sucedió después de la aprobación de la reforma constitucional, pues no solo fue que no se limitó, digamos, esa medida a que fuera una medida de protección, porque en las legislaciones secundarias se le dio la facultad al Ministerio Público a que desde el inicio de una investigación penal pudiera anonimizar el juez a quien le tocaría turnar y decidir sobre esos asuntos, sino que luego dos congresos locales en dos estados replicaron, digamos, la figura de los jueces sin rostro, la ampliaron a todas las materias, es decir, la podían usar para materia familiar, fiscal, laboral, todas, ya no como medida de protección, sino como una medida de anonimización desde la fase de investigación, en completa violación también a las facultades que tenían los estados, porque los estados no podían legislar, en teoría, en materia de delincuencia organizada, que era una cuestión reservada para la autoridad federal. Bueno, nada de eso, Carmen, que se discutió, que se identificó, que tiene claros efectos perniciosos y negativos sobre el sistema de impartición de justicia en México. Nada de eso se recoge en esta nueva iniciativa de la famosa reforma a la reforma judicial. Y por el contrario, como bien lo decía el doctor Alcocer hace unos días aquí mismo en esta mesa, pues lo que hace es patear el balón. Mi interpretación de esto, Carmen, es que vamos a patear el balón un año porque precisamente necesitamos intentar mandar una señal de certidumbre jurídica frente a procesos de negociación económica y comercial con socios, bueno, o antes socios, ahora países que nos señalan como objetivo a nosotros de seguridad nacional, pues que ya adelantaron que nada de estas negociaciones y nada de las cuestiones contenciosas, comerciales, económicas, administrativas, se juzgarían en tribunales mexicanos y que todo tendría que ir a tribunales estadounidenses o internacionales porque no hay confianza en el Poder Judicial, pues se le dice, ganas un año, ¿no? Porque vamos a posponer esto un año y vamos a solucionar algunas cuestiones cosméticas que tienen que ver con la paridad de género, ahora sí, ex ante en la definición de las candidaturas, ya no ex post en la asignación de los puestos, independientemente de cuál hubiese sido el resultado de la votación. Vamos a hacer algunas otras modificaciones, justo como el funcionamiento de las salas para evitar el rezago, pero no vamos a resolver lo importante en materia de impartición y administración de justicia, como por ejemplo que seguimos sin tocar el tema de cuáles son los criterios de salida escalonada para los jueces penales, en donde se resuelven los casos de delincuencia organizada, tráfico de influencias, corrupción, lavado de dinero, que hoy son los que tienen, digamos, en el banquillo de los acusados a la clase política mexicana y en un aprieto diplomático y político muy grande al gobierno mexicano. Esos no los vamos a resolver. Y no solo no vamos a resolver eso, sino que te doy el mensaje de que vas a tener tantita certidumbre durante un año porque lo voy a aplazar, pero cosas tan elementales, Carmen, como poder resolver una contradicción que existe hoy a nivel constitucional sobre quién va a ser la siguiente presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay un artículo de la reforma anterior que dice será cada 2 años de acuerdo al resultado de la votación
Ahora ya no puede ser cada 2 años porque no va a haber elección a los 2 años. Y hay otro artículo constitucional que dice será electo por el Pleno cada 4 años. Bueno, ni eso logra resolver este proyecto de reforma a la reforma judicial que manda la presidenta. Y pues como dice Jacobo, lo que estamos esperando es un proceso muy fast track para que esto se apruebe, precisamente porque si no empiezan a correr los plazos vigentes de organización del proceso electoral del 2027, y es otra vez otra oportunidad perdida para resolver no solo los problemas preexistentes de la impartición y la administración de justicia, sino los que crearon con la reforma del 2024, en algo que sigue, desde mi muy personal punto de vista, Carmen, debilitando la posición del propio gobierno mexicano para poder negociar luego cosas muchísimo más grandes como las presiones que se nos están poniendo desde gobiernos extranjeros y también desde las situaciones de gravísima emergencia que vivimos en este país con los desplazamientos forzados por el narcotráfico, por ejemplo, en Guerrero, porque simple y sencillamente decidimos que lo que no queremos meternos es realmente analizar la técnica de cuáles fueron los efectos sobre la justicia y el funcionamiento real de la judicatura más allá del proceso electoral. Y simple y sencillamente pues hacemos cuestiones que cosméticas para que haya esta narrativa de que efectivamente sí estamos atendiendo los aprendizajes del proceso electoral del 2025 y estamos aquí para corregir lo que salió mal, cuando en realidad pues eso, ¿no? Simple y sencillamente simplifican la operación política para llegar allá, ganan un año de tiempo y no corrigen ni lo más elemental de lo que dejaron contradictorio en la reforma anterior, como quién va a ser quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2027, dado que tenemos hoy en día dos mecanismos vigentes pues que son incompatibles el uno con el otro, y que no están ni siquiera atendiendo para poder corregir en la letra de esta reforma. Ni más ni menos. Necesitamos una pausa. Jacobo Dayan, Lisa Sánchez Ortega, regresamos con ustedes en un momento más. Y para ir a la pausa necesito hacer presentar una información rápida que está emitiendo la Fiscalía